escuchan? Hola, buenas noches. Ok, buenísimo. Vean chicos, vamos a comenzar entonces el día de hoy con uno de los últimos temas de la cátedra, que es integración de metabolismo. Ok, esta clase continúa el día de mañana vía online también, ya que la clase de vitaminas será dada por la licenciada Daza el día miércoles 22 de julio. Ok, quedando una tercera clase tentativa para el día lunes 27 de manera presencial. Vean, cuando nosotros hablamos de integración de metabolismos, aquí es un punto en donde vamos a estudiar y a repasar los temas que ya hemos visto con anterioridad y vamos a integrarlo hacia una sola ruta. Recuerden que nuestro sistema está asociado en todos sentidos, tanto bien sea rutas anabólicas como rutas catabólicas, de manera directa o de manera indirecta. Literalmente nuestros caminos metabólicos son tal cual como un refrán muy popular que dicen todos los caminos llevan a Roma. Bueno, en nuestro caso, nuestro sistema metabólico, literalmente ese camino, ese destino, mejor dicho, se llama ciclo de Krebs. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a ir estudiando poco a poco las rutas metabólicas que anteriormente hemos estudiado, vamos a irla repasando para llegar al centro focal de nuestro haber, que es ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa y obviamente la producción neta de energía, que al fin y al cabo es nuestro objetivo diario. Entender integración de metabolismos es entender cómo podemos mantenernos vivos ante la emergencia, ante la carencia, cómo nuestro cuerpo puede de manera tan magnífica mantener la vida ante situaciones completamente adversas que si no fuese por esas medidas de urgencia, literalmente fueran situaciones que determinaran la muerte del organismo en general. Entonces, sin más preámbulos, comenzamos. Cuando nosotros hablamos de nuestra visión general de la ruta metabólica, hay que entender un punto clave. Tenemos órganos fundamentales que necesitamos mantener siempre con un aporte energético clave. Hay órganos de nuestro cuerpo, chicos, que van a aportar y a recibir, ¿ok? Al sistema, obviamente, algún sustrato de interés metabólico para producción de energía. Por el contrario, hay órganos que solo aportan, ¿ok? Por su naturaleza, y hay otros que solo reciben por su naturaleza. Entonces, vean que este esquema que está mostrado en la diapositiva es bastante sencillo. Vean que muestra, ok, alguien está grabando la pantalla, ocupó mi pantalla. Hola, gracias. eh, Chévere. Entonces, vean, como les decía, vamos a tener que estos órganos, vean que están relacionados por un sistema único que es el sistema vascular. El órgano clave en este proceso se denominará nuestro hígado. El hígado es un órgano magnífico desde todas perspectivas. Es un órgano desde el punto de vista anatómico excepcional, con una organización casi perfecta, para no decir perfecta, ¿ok? Pero desde el punto de vista metabólico, literalmente es el centro metabólico de todo nuestro eje corporal, ¿ok? Es un órgano tan noble que posee la más alta tasa de regeneración de todo el sistema. Y vean que también vamos a ver en una relación directa con este hígado al músculo. ¿Qué pasa? Músculo, chicos, no es nada más una estructura corporal que se encargará de ejecutar algún movimiento o de propiciar algún movimiento. Realmente esa es una de sus funciones más estudiadas, pero sin embargo, el músculo representa un órgano metabólico fundamental para el mantenimiento de la homeostasis energética, tanto intrínseca del propio músculo como del sistema, porque aporta también al cuerpo elementos claves para mantener la homeostasis de la glucosa. De hecho, la cantidad de músculo que tengamos en nuestro cuerpo determinará nuestra probabilidad de supervivencia ante un estado de emergencia. Pongamos un ejemplo focal ahorita con esta situación que ocurrió el 24 de junio. La mayor tasa de sobrevivencia que ha tenido en los pacientes o las personas que han sido rescatadas
dentro de los escombros, según las estadísticas extraoficiales que hemos manejado en los grupos médicos, desde el Hospital Pérez Careño, el Hospital J.M. Los Ríos, que afortunadamente tengo colegas allá. Se está manejando estadísticas bastante interesantes, y es que aquellas personas que han manifestado o que tienen, mejor dicho, una masa corporal magra, muscular, relativamente buena o aumentada, tienen mayor tasa de sobrevida en comparación con aquellos que tienen la llamada sarcopenia, ¿ok? De hecho, chicos, hay un estudio normado con un nivel de evidencia tipo A que habla que un paciente, mientras menor cantidad de músculo tenga y entre a cuidados intensivos, menor probabilidad tendrá de sobrevida dentro de los cuidados intensivos. Imagínense el grado de importancia que tiene el músculo para el sistema desde el punto de vista metabólico, ¿ok? Y vean, no ver el músculo como simplemente un elemento contráctil que se mueve que se contrae y se relaja, que aumenta su longitud y la disminuye. No, desde el punto de vista metabólico, el músculo representa un órgano esencial para la homeostasis general, ¿ok? De hecho, representa un criterio a considerar para la sobrevida de nuestros pacientes en hospitalización y también para la sobrevida de nuestros pacientes en estados de urgencia o de emergencia en eventos puntuales, como por ejemplo el evento post-catástrofe o sismo que tuvimos en el estado de La Guaira. Bueno, en el estado de Vargas realmente. Hasta ahora vamos bien. ¿Hay alguna duda? Ok, entonces, si nosotros hablamos de los otros órganos que nos muestra el sistema, vean que vemos el intestino. Pero ojo, recordemos que nuestro sistema intestino ahí obviamente está abordando lo que es el intestino delgado como principal foco de absorción, debido a que es la porción de nuestro tubo digestivo que está diseñada para maximizar la absorción de nutrientes en nuestro sistema. Por lo tanto, el intestino será un órgano que aportará, ¿ok?, netamente al sistema metabólico elementos nutricios provenientes de la alimentación. Y esto es un punto clave, porque cuando hablamos de hígado, de músculo, ellos también procesan elementos nutricios que provienen desde la alimentación. Sin embargo, si no existe un intestino funcional que absorba esos elementos desde el exterior, lamentablemente no se van a absorber. Y nuestro sistema va a activar las rutas metabólicas intrínsecas para mantener esta red de órganos funcionando de manera idónea. ¿Ok? Entonces, puntos clave. El intestino delgado es la porción del tubo gastrointestinal con mayor capacidad de absorción. Sin embargo, existen otras regiones del tubo digestivo que también van a absorber, como por ejemplo el estómago o el intestino grueso, que también tienen su capacidad absortiva focal, pero la tienen al final del día. Entonces aquí vemos una relación importante entre el órgano absortivo de nutrientes exógenos, es decir, el órgano que se encarga de absorber los micronutrientes provenientes de una alimentación adecuada, el órgano que se encarga de integrar tanto lo externo como lo interno y mantener el control de las rutas metabólicas puntuales, como lo es el hígado, y el órgano que va a encargarse de manera secundaria de estabilizar ciertos procesos metabólicos intrínsecos asociados al metabolismo de carbohidratos y al metabolismo de lípidos y proteínas, como lo es el músculo. Pero si observamos un punto, también está otro tejido que generalmente tendemos a satirizar mucho, que es el tejido adiposo, muchachos, la grasita. Por ahí hay un dicho muy venezolano que el que está en sobrepeso tiene una inversión en su sistema, una inversión para momentos de crisis. Sin embargo, sabemos que desde el punto de vista metabólico, el exceso de tejido adiposo tiene sus consecuencias metabólicas importantes. Pero desde el punto de vista de la normalidad, necesitamos del tejido adiposo para el mantenimiento del equilibrio metabólico, ¿ok? Es decir, las grasas o los lípidos representan un eje central de nuestro proceso de equilibrio metabólico, y eso es algo que debemos de considerar y de tener plenamente consciente, ¿ok? Es decir, el exceso de adiposidad es lo que generalmente ocasiona los problemas, que como sabemos desde la práctica pasada de lípidos, hay los nuevos criterios de diagnóstico de obesidad y es el exceso de adiposidad, o sea, una densitometría grasa por encima del 30% en hombres, en mujeres, y por encima del 25%
en hombres, en mujeres mayor del 30% y en hombres mayores del 25%, representa un criterio de diagnóstico clave, ¿ok? Es decir, no es una relación directa antropométrica de índice de masa corporal que diagnostica la obesidad, sino una relación directamente proporcional a la cantidad de grasa que posee el sistema. Entonces, pila con este detalle porque es necesario también el tejido adiposo en el cuerpo. Y vean que al igual que el hígado y al igual que el músculo, recibe de las rutas metabólicas y también aporta. Pero hay dos órganos esenciales que literalmente se llevan el mayor gasto metabólico del sistema y el cuerpo destina todas sus rutas metabólicas para el mantenimiento energético de estos dos órganos, que son los únicos dos que solo reciben aporte nutricional o aporte nutricio desde el sistema vascular, que son el sistema nervioso central a través, más esencialmente el cerebro y nuestro corazón. Hay un punto importante acá. En estados basales, nuestro sistema nervioso va a estar acoplado a un uso predominante de glucosa. ¿Ok? Sin embargo, si nosotros hablamos desde el punto de vista del ayuno, va a variar un poco ese proceso de aprovechamiento energético. Porque literalmente esa variación de los elementos nutricios para el aprovechamiento energético, literalmente vamos a tener que se van a derivar al uso fundamental para la obtención de nuestro sistema metabólico. ¿Okay? Es decir, si nosotros tenemos un punto clave, es verificar que nuestro sistema va a estar acoplado al uso de glucosa como sustrato principal del sistema nervioso. Es decir, en condiciones normales y en estado obviamente de saciedad o un ayuno de corta duración, ¿okay? La glucosa es la fuente de energía principal y casi que exclusiva del sistema nervioso central. Recuerden que la glucosa va a atravesar la barrera hematoencefálica mediante transportadores específicos. Si lo vieron, si se acuerdan de carbohidratos, serían básicamente GLUT1 y GLUT3, ¿okay? Que no dependen de insulina. Y obviamente esta glucosa que ingresa a la ruta, al sistema nervioso central, va a ser metabolizado por la vía glucolítica y obviamente acoplada a lo que es la fosforilación oxidativa para la producción de ATP. Pero ¿qué ocurre? Tenemos sustratos alternativos y paradójicamente el cerebro es uno de los principales consumidores de cuerpos cetónicos, pero esto ocurrirá solamente en estados de ayuno prolongado, inanición o dietas extremadamente bajas en carbohidratos como las famosas dietas cetogénicas. En este punto, el hígado tendrá la posibilidad o la facultad de sintetizar cuerpos cetónicos, pero principalmente dos, el beta-hidroxibutirato y el acetoacetato. Sin embargo, recuerden que la acetona también se secreta en este punto, pero no se utiliza metabólicamente, sino que se secreta por el riñón. Y todo esto se da a partir de un exceso de acetil-CoA que se da como una saturación de la vía de la beta-oxidación. El cerebro utiliza un mecanismo llamado cetólisis. Esta cetólisis literalmente va a estar iniciada por un transportador específico llamado MCT1. Y literalmente este transportador va a encargarse de, obviamente, incluir estos cuerpos cetónicos y estos aportarán de un 70 a un 60% de la energía del sistema nervioso central. Por otro lado, también tenemos una ruta más pequeña que no está en esta gráfica, que es la vía del lactato. Pero aquí dependemos especialmente de una célula neuroglial que se llama astrocito, los cuales pueden convertir la glucosa en lactato y transferirlo a las neuronas como fuente de energía rápida durante actividad sináptica intensa, que esto se da a través de las famosísimas lanzaderas de lactato astrocito neurona, las cuales van a permitir que literalmente mantengamos el equilibrio homeostático a nivel de nuestro cerebro. Entonces, si se les pregunta cuáles son los combustibles principales de nuestro sistema nervioso central, dependiendo del estado en que estemos metabólicamente, vamos a tener un predominio. Si hablamos en el estado basal o en estado de saciedad o en un ayuno menor de 8 horas, literalmente tendremos que el combustible principal sería la glucosa. Sin embargo, cuando hablamos de estado de ayuno, estaremos hablando de cuerpo cetónico y en menor medida lo que es la lanzadera acoplada al astrocito
para, obviamente, transformar la glucosa en lactato y, obviamente, proceder a la ruta de degradación dentro del sistema nervioso central mediante la activación del ciclo del ácido cítrico. Ahora, si nosotros hablamos del corazón, a diferencia del cerebro, el miocardio es un omnívoro metabólico. Es decir, este hombre se adapta a lo que tenga que adaptarse, ¿ok? Para utilizar el sustrato más disponible que esté en la sangre, ¿ok? Es decir, el corazón es el típico le mete a todo, ¿ok? Lo que esté disponible, le zampa. Así que pendiente. Y es un punto importante porque si nosotros aplicamos la lógica en esto, el corazón es un órgano que desde su día de formación o de activación va a estar funcionando, gente. Recuerden que el corazón empieza a latir desde el día 22-23 de gestación y desde ese momento no se ha detenido hasta ahorita, que están cada uno de ustedes ahorita escuchando u otros grabando, a otros no le pararán pelota en la clase, en fin, lo que estén haciendo, igual su corazón va a estar funcionando. Entonces, ¿qué pasa? Esa alta tasa de demanda metabólica requiere que el corazón no sea tan exclusivo como si lo es el sistema nervioso central para la utilización de los recursos metabólicos. Es decir, el corazón, dependiendo de lo que esté más predominante, él va a utilizarlo. ¿Ok? ¿Se entiende el asunto? ¿Hasta ahora hay alguna duda? ¿Hay dudas al respecto? Ok. Entonces, ¿qué ocurre con este corazón? Como les dije, este señor es el omnívoro metabólico por esencial. Entonces, dependiendo de lo que esté disponible en el torrente sanguíneo, se va a priorizar un uso predominante de este proceso. Entonces, vamos a tener la utilización de ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos libres, por lo general, tienden a ser uno de los sustratos más fácilmente aprovechables de nuestro sistema cardíaco especialmente. Es decir, en condiciones fisiológicas normales, entre el 60 y 80% del ATP que se produce en los miocardiocitos literalmente proviene de la beta-oxidación de ácidos grasos de cadena larga. Esto es un hecho importante y era algo que les decía en las clases. Nosotros solo con nuestro metabolismo basal gastamos energía y gastamos una gran fuente de energía. Solo que debemos saber qué tipo de alimentos debemos consumir para poder maximizar este gasto energético. Es decir, no es necesario que usted se mate en un gimnasio. Claro, hay que hacer un déficit calórico importante, pero ese proceso de pérdida de peso se puede hacer simplemente comiendo adecuadamente, aumentando el gasto calórico diario, haciendo un déficit calórico, pero exacerbando el metabolismo basal, gente. Y con eso usted va a ver que va a perder peso de manera sana, paulatina y progresiva. ¿Ok? Porque la pérdida de peso cuando se está en exceso debe hacerse de manera progresiva. Esas dietas milagrosas que te hacen perder peso y literalmente te hacen perder 10 kilos en un mes, eso es peligroso. ¿Ok? Cuidado, porque puede generar rutas desviadas del metabolismo, más que todo por la vía de la fructosa. Y eso sabemos que a la larga puede generar daño. ¿Ok? Entonces, pila, que cuando nosotros hablemos del proceso metabólico, los ácidos grasos asociados al corazón, o sea, si tenemos ácidos grasos libres de cadena larga, hermano, el corazón dirá, ven a mí que tengo flor, porque es lo principal que puedo hacer, ¿ok? Es decir, la beta-oxidación es uno de los principales metabolismos que utiliza el corazón indistintamente el estado metabólico en el cual estemos. Pilas con este detalle de importancia abismal, ¿ok? Los otros sustratos que aportarán entre un 20 y un 40% del proceso, ¿ok? Más que todo cuando estamos en estado basal. Recuerden que esto es en estado basal. Entonces ven el punto. Si yo hablo de ácidos grasos libres, yo pienso que estoy en estado de ayuno, ¿cierto? Porque generalmente en ese momento es que se liberan los ácidos grasos. Pero no, el corazón en estado basal utiliza el 60-80% de ácidos grasos libres para hacer la beta-oxidación. Del otro 20-40% en el mismo estado de reposo y más que todo durante el estado postprandial con elevación de insulina o durante el ejercicio de alta intensidad, tenemos que será la glucosa y el lactato. Básicamente captura y oxida la glucosa y el lactato básicamente también lo captura y va a aumentar su tasa metabólica de utilización para obtención de ATP. ¿Ok?
Es decir, los principales sustratos metabólicos de nuestro corazón van a ser ácidos grasos, en segunda instancia glucosa y lactato, y en última instancia los llamados cuerpos cetónicos y aminoácidos. Y obviamente el corazón también va a metabolizar el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato y aminoácidos principalmente de cadena ramificada cuando estos van a encontrarse en exceso en circulación, pues. Es decir, cuando los cuerpos cetónicos se elevan, cuando eh, literalmente los aminoácidos de cadena ramificada se elevan, hermano, el corazón hace festín, como les dije, no mide de quién es la cosa o cuál es de dónde proviene lo que está ocurriendo para utilizarlo desde el punto de vista energético. Entonces, si hablamos específicamente del hígado, vean que el hígado tiene una relación de aporte y obtención de ácidos grasos libres del torrente sanguíneo, bien sea provenientes de la ruta de exógena, ¿ok? O sea, la vía de kilomicrones, o provenientes de la lipólisis de los ácidos grasos de nuestros tejido adiposo. ¿Okay? El foco central de nuestro hígado cuando recibe estos ácidos grasos va a ser la síntesis de tiracilglicéridos y a su vez la utilización para la beta-oxidación y síntesis de ácidos grasos puntuales, además de la utilización en la gluconeogénesis. ¿Okay? Pero ¿qué ocurre? Estos ácidos grasos también pueden aportarse al torrente sanguíneo mediante la activación de la degradación de ácidos grasos a nivel, la degradación de tiracilglicéridos a nivel de nuestro tejido hepático. ¿Ok? Pero también vamos a promover la glucogenogénesis mediante el exceso de glucosa para sintetizar glucógeno en esta región. Y a su vez, este mismo glucógeno en estado de ayuno puede degradarse mediante la glucogenolisis, ¿ok? Y aportar glucosa a la glicemia, ¿ok? Y uno de los metabolismos claves van a ser la glucólisis para la obtención energética y la beta-oxidación en este punto. Obviamente, el ácido cítrico, el ciclo del ácido cítrico es fundamental en esta región. Pero vean que también vamos a aportar cuerpos cetónicos para la utilización bien sea del cerebro o del corazón y vamos a capturar glicerol del torrente sanguíneo. ¿Okay? Vean que el hígado no puede o no tiene la capacidad de poder ensamblar por sí solo estructuras carbonadas de glicerol, sino que van a ser provenientes de la vía exógena sanguínea y va a aportar también las llamadas lipoproteínas partiendo de la VLDL en su región. Además, tendremos la opción de agarrar o de absorber el lactato y la alanina. Vean que el hígado es uno de los que más elementos tiene de ingreso y egreso en su proceso de aporte metabólico. Si hablamos del hígado, recuerden que, del músculo, el músculo esquelético tiene un elemento focal clave que, si bien tiene una ruta acoplada al proceso de glucogenolisis, es decir, degradando la glucosa que está contenida en el glucógeno, realmente, como les dije en la clase de glucogenolisis, esta glucosa que se obtiene por esta ruta no va a ser objeto de salir del músculo para reponer glicemia, sino que va a ser utilizada en las rutas intrínsecas, bien sea glucólisis o la vía de la pentosa fosfato, dentro del mismo músculo, ¿ok? Para estabilizar, obviamente, la demanda energética y extender la vida media en relación al ataque por radicales libres. Pero vean que el músculo va más bien a requerir glucosa del torrente sanguíneo, cuerpos cetónicos y ácidos grasos para generar lo que es la ruta de equilibrio metabólico en el sistema, bien sea por beta-oxidación o glucólisis per se. Pero el mismo músculo aportará lactato y alanina mediante la proteólisis de proteínas contentivas constituyentes en el tejido muscular, lo que representa un ciclo directo, que es el ciclo de Cahill o ciclo de alanina-glucosa, ¿ok? Que van a estar relacionando directamente nuestro músculo y nuestro hígado, ¿ok? Y si hablamos de nuestro tejido adiposo, vean que vamos a tener lo que es la lipólisis, la beta-oxidación, la síntesis de tiracilglicéridos, ¿ok? Y vean que vamos a tener un aporte bidireccional o un requerimiento desde el torrente sanguíneo. Pero la glucosa también va a ser utilizada desde el punto de vista metabólico por nuestro tejido adiposo, obviamente para el requerimiento energético focal, ¿ok? Si vemos esta tablita que está aquí al ladito, esta tablita nos muestra cuál es el combustible almacenado, cuál es el combustible preferido y obviamente el combustible exportado, que es un resumen muy puntual de lo que se explicó en este diagrama adjunto.
Vemos que el cerebro, combustible almacenado, ninguno. Sabemos que el cerebro no almacena ningún combustible. El preferido es la glucosa en estado basal y cuerpos cetónicos durante el estado de inanición. Combustibles exportados, ninguno. Músculo esquelético en estado de reposo. El combustible almacenado sabemos que es el glucógeno, pero el combustible preferido es los ácidos grasos, ¿ok? Músculo esquelético en estado de reposo. Combustibles exportados, ninguno. Músculo esquelético durante el ejercicio, el combustible preferido va a ser la glucosa. ¿Ven? Ven el punto de lo que les comentaba. Cuando estamos en estado de ejercicio intenso o inanición, entonces la glucosa pasa a ser un eje central mediante la degradación del glucógeno. ¿Va? Y obviamente en el estado de ejercicio intenso, ¿qué es lo que vamos a exportar? Lactato y alanina. El músculo cardíaco no almacena nada, los ácidos grasos es su combustible preferido, en estado de reposo no exporta ningún combustible, tejido adiposo igual, con su combustible almacenado, mira, los triglicéridos de manera esencial, combustible preferido, los mismos ácidos grasos constitutivos. Y obviamente, ¿qué exporta al sistema? Ácidos grasos y glicerol. Si hablamos de hígado, es la máxima de la máxima en el proceso de aporte. Combustible almacenado, sabemos que es glucógeno y triglicéridos. ¿Ok? El preferido básicamente van a ser aminoácidos, glucosa y ácidos grasos, todo. Recuerden que el hígado es el laboratorio. Y los combustibles exportados, ácidos grasos, glucosa y cuerpo cetónico. Lo que acabamos de mencionar. ¿Ok? Entonces, viendo esta visión integral de lo que significa el aporte metabólico a nuestro sistema, es importante recordar y comprender la importancia del estudio, óigase bien, del estudio de las rutas metabólicas. Porque entender la fisiología de los músculos, entender la fisiología de los diversos sistemas cardiovasculares, nerviosos, el sistema gastrointestinal, depende en gran medida de comprender cómo esos elementos pueden mantenerse estables en ciertos momentos de nuestro periodo vital. Y obviamente determinarán un foco para saber qué hacer ante diversas situaciones. ¿Okay? Por eso es que bioquímica como materia, como cátedra, como ciencia, es el eje fundamental para el entendimiento de otras cátedras, como por ejemplo fisiología, fisiopatología, farmacología, ya que muchas cosas que vemos acá literalmente van a estar directamente asociadas a esos ejes focales de las materias neurálgicas de nuestra formación como médicos. Entonces, aquí es cuando muchos dicen que la cosa se pone seria, ¿ok? Yo he escuchado a mucha gente decir por las redes, no, mira, la cosa se pone seria cuando empieza a haber bioquímica. Porque literal empezamos a ver muchas cositas importantes, muchos términos, mucha información de relevancia que explica el comportamiento de nuestros órganos y obviamente cómo podemos mantenernos vivos ante ciertas situaciones. ¿Hay alguna duda al respecto hasta ahora? Literalmente tenemos media hora en este diapositivo. Ok, entonces avanzamos. A mí en lo particular no me gusta mucho la clase online porque yo sé que la mayoría que está aquí puesto no está parando pelota la clase. Pues simplemente están grabando y después verán qué hacen. Literalmente es como yo hacer un monólogo. Yo mismo hablo y yo mismo me respondo. Entonces, bueno. Seguimos entonces. Acá, la visión general, vean que involucra dos órganos clave. Si bien desde el punto de vista de aporte energético, ¿okay? De aporte energético, el cuadro anterior explicaba la correlación de los músculos principales entre el aporte y el uso energético. Cuando hablamos del control, ahí la cosa cambia. Porque el control son un eje clave entre dos órganos importantes que no dependen, y aquí hago mucho hincapié, no dependen de manera directa del sistema neuroendocrino. ¿Okay? Es decir, no dependen directamente de una señal del sistema nervioso desde la vía hipotalámica, hipófisis, órgano para regular sus funciones, sino que van a depender de manera directa de las cantidades de sustratos de interés, como por ejemplo la glucosa, presentes en el sistema. Y estos dos órganos son básicamente el páncreas, en su porción endocrina,
y el hígado como principales reguladores del proceso metabólico general. ¿Ok? Es decir, estos dos órganos, especialmente el páncreas, van a tener el control total, y entiéndase total, de estos procesos metabólicos asociados al catabolismo o al anabolismo. Es así como si nosotros tenemos unos niveles elevados de glucosa en sangre, que sabemos que eso puede ocurrir de manera transitoria cuando acabamos de comer y no es patológico. Esos niveles elevados de glucosa son los suficientemente necesarios para que las células beta de nuestro páncreas produzcan insulina. Y esta insulina es una hormona predominantemente anabólica, es decir, va a encargarse de promover rutas metabólicas de síntesis, exceptuando la glucólisis, que es una ruta metabólica catabólica, pero es la excepción a la regla anabólica de insulina. Pero si nos ponemos a analizar desde el punto de vista energético, es netamente anabólica, porque la glucólisis también sería un anabolismo energético. Es un catabolismo metabólico, pero un anabolismo energético, porque ¿cuál es el objetivo final de la glucosa? La producción de ATP, mi gente. ¿Ok? Sin embargo, para producir ese ATP, literalmente necesito degradar la glucosa. Entonces, pila con eso. Ahora, esto nos permite a nosotros poder entonces derivar la ruta metabólica en sentido de lo azulito, ¿vean? Lo azulito, vean que van de ascenso, voy de moléculas pequeñas, moléculas nutricias, y obviamente aporto energía. Esa energía que se aporta en la ruta metabólica va a ser resultado de lo que es el aporte energético de las rutas anabólicas energéticas que promoverá la insulina, partiendo, claro está, de la producción de ATP mediante la glucólisis, que a su vez activa lo que es la vía de la fosforilación oxidativa mediante la activación de nuestro ciclo de Krebs. ¿Ok? Es decir, partiendo de moléculas pequeñas, vamos a tener un punto de ascenso para la utilización de intermediarios metabólicos como el piruvato, el acetil-CoA, que son intermediarios claves dentro del ciclo de Krebs, y otros intermediarios no tan claves como el fumarato, el alfa-cetoglutarato, que van a participar en estas rutas anabólicas generales, para después producir monómeros esenciales como los aminoácidos, nucleótidos, los glúcidos, los ácidos grasos, el glicerol, y a su vez seguir ensamblando moléculas de mayor complejidad metabólica como los lípidos, polisacáridos, ácidos nucleicos, en fin, polímeros de utilidad metabólica que van a tener un eje central de utilización. ¿Ok? Entonces, vean que el eje azul, todo lo que es azul en estas diapositivas se representarán rutas anabólicas y todo lo que sea rojo representarán rutas catabólicas. Entonces, y también está asociado a dos estados propios de nuestro sistema diario de momentos. Es decir, van a haber momentos que yo estoy acabando de comer. Ese momento postprandial va a estar asociado a una elevación de glucosa en sangre. ¿Ok? Ahora, si yo estoy en ayuno, ese momento va a estar asociado a una disminución de glucosa en sangre. Entonces, cuando la disminución de glucosa está en nuestro sistema, es decir, en un estado de ayuno, el sistema metabólico, asociado especialmente a la porción endocrina de nuestro páncreas, va a registrar esto a través de sensores osmóticos especializados, los cuales van a activar las células alfa de nuestro páncreas para que éstas sinteticen glucagón. Entonces, otro punto clave. El glucagón literalmente es una hormona catabólica por excelencia, exceptuando la gluconeogénesis del glucagón, pero este glucagón con gluconeogénesis, vean que chévere, yo voy a formar glucosa, pero a su vez para poder formar glucosa necesito degradar otras rutas. Entonces, intrínsecamente es una ruta catabólica porque degrado lípidos, proteínas, ¿okay? Aminoácidos para sintetizar a su vez la molécula de glucosa. Entonces, pila con este detalle. El resto de todas las rutas son catabólicas per se. Glucogenólisis, lipólisis, proteólisis. ¿Ok? El objetivo de ambas hormonas es básicamente contrario. Entonces, en el esquema adjunto podemos visualizar que partimos del nivel 1, es decir, el nivel polimérico, y vamos descendiendo con la ruta catabólica. Entonces, esa ruta catabólica partirá de los polímeros esenciales, que pueden ser exógenos o endógenos, y va a derivarlo en el proceso digestivo o de ruptura mediante la producción de monómeros puntuales, los cuales a su vez se degradarán en intermediarios metabólicos para pasar a lo que es la producción final de energía de la fosforilación oxidativa. Dicha energía es utilizada por las mismas rutas anabólicas y así tenemos un ciclo sin fin de estabilidad y control. Sin embargo,
Esta estabilidad y control hormonal depende de factores de transcripción específicos a nivel genético que activa y promueve la insulina y factores de regulación propios que activa el glucagón. ¿Ok? Es decir, ahí participa también la parte nuclear de nuestras células. Y además va a participar lo que es la regulación enzimática específica. ¿Ok? Es decir, van a haber rutas metabólicas con una activación o una regulación focal, y lo vimos en la clase pasada, donde tenemos una sola proteína con dos dominios, que es una proteína bifuncional, que dependiendo qué sustrato esté aumentado en el citoplasma de la célula, se va a promover una ruta bien sea glucolítica o una ruta gluconeogénica. ¿Ok? Es decir, tendremos enzimas focales que también van a regular las rutas metabólicas específicas, que ya ustedes afortunadamente las conocen en su mayoría, ¿ok? Y los que no, obviamente quedará es recordarlas, ¿ok? Entonces, pila con este esquema general que nos habla en este punto nos habla es de la regulación metabólica específica asociada al factor hormonal y enzimático de las rutas metabólicas generales, ¿sí? ¿Hay alguna duda? Ok, entonces avanzamos. Acá iniciamos con un repaso veloz, que es el metabolismo asociado a los carbohidratos. Recuerden que esto es un repaso rapidito de lo que ya vimos hace ratito, que vean que es nada más el 2% del páncreas representado por sus islotes de Langerhans, que van a tener los distintos procesos de regulación clave. ¿Ok? Recuerden que el glucagón es una hormona hiperglicemiante que va a compartir receptores comunes con la adrenalina. Por lo tanto, los metabolismos que promoverá el glucagón serán los metabolismos que también promoverá la adrenalina y la noradrenalina en el sistema. Es decir, cuando usted está en ejercicio intenso o que lo está persiguiendo un malandro o que va a presentar un examen de bioquímica y no estudió, literalmente su sistema activa la ruta metabólica degradativa para generar energía y promover un correcto funcionamiento. Sin embargo, ocurren momentos en donde la hiperactivación de la vía simpática genera lo que son procesos no asociados a la realidad, que es lo que llamamos nosotros el estrés postraumático o también lo que se denomina la ansiedad, ¿ok? En donde literal las personas con ansiedad por preocupación de pensamiento futuro sienten que siempre les va a pasar algo, siempre van a preocuparse por algo que no necesariamente esté ocurriendo. Por lo tanto, siempre vivirán en modo defensa y eso a la larga genera un desgaste metabólico importante que obviamente se manifestará en la respuesta inmune efectiva. Ahora, ¿qué ocurre acá? Vemos que los metabolismos que promoverá el glucagón por su acción hiperglicemiante es la glucogenólisis, gluconeogénesis, lipólisis y proteólisis. Por lo tanto, sus tejidos diana van a ser el hígado, adipocitos y músculo esquelético. En eso estamos claros. Pero ¿qué metabolismo va a regular de manera directa? La glucólisis. Recuerden que la glucólisis como metabolismo no se detiene. Pilas con eso, ¿ok? Que la glucólisis no es un metabolismo que yo puedo prescindir. O sea, pilas. Puede estar disminuido muchísimo, llegando a estar presente solo en un 5% de todo el metabolismo general, pero jamás estará abolido, ¿ok? Sin embargo, puede estar regulado por los sustratos puntuales que les comentaba y las rutas enzimáticas y hormonales específicas. Glucogenogénesis, obviamente ese sitio va a estar bloqueado completamente porque no tengo suficiente cantidad de glucosa en sangre para poder almacenar. Por otro lado, tenemos la acción de la insulina, que va a estar asociada a un momento hipoglicemiante, es decir, tengo mucha glucosa, necesito disminuirla, por lo tanto, todos los tejidos, exceptuando el tejido nervioso, serán sustrato de la acción de la insulina, es decir, todos los tejidos dependientes de GLUT4, que recuerden que este GLUT4 es el único que depende de insulina, estarán acoplados a este proceso de absorción de glucosa por toda la célula. Es decir, la insulina será la llave que le dará acceso a la glucosa del sistema. ¿Y cuál es ese acceso? La translocación del GLUT4 que permitirá el ingreso rápido de glucosa. Por lo tanto, al ingresar la glucosa a la célula, va a ocurrir un aumento en la tasa metabólica glucolítica, es decir, va a aumentar la glucólisis y al haber un aumento de glucólisis,
eso se traduce con un aumento en los niveles de ATP como consecuencia, lo que llevará a un registro para la activación enzimática por acción de insulina de las enzimas acopladas a la glucogenogénesis, es decir, vamos a activar las enzimas ramificantes a nivel del hígado y del músculo para sintetizar glucógeno. Ahora, ¿qué metabolismo sí voy a bloquear? La glucogenólisis, gluconeogénesis y lipólisis. Porque la insulina, al ser una hormona anabólica, literalmente también va a promover la síntesis de proteínas. De hecho, gente, hay muchos fisiculturistas y personas que están en el ámbito del fitness que tienden a hacer una práctica bastante errada, por cierto, de la autoinoculación de insulina, con un objetivo claro: crear más músculo, y lo obtienen, ¿ok? Pero hay un punto clave: está suministrando insulina exógena. Y por lo tanto, ese aumento de insulina lo que va a hacer es que las células de Langerhans, especialmente las beta, van a empezar a inhibirse, a bloquearse y van a estar disfuncionales. Y cuando usted necesite sus células beta de manera adecuada, hermano, no va a producir nada. Acto seguido termina siendo diabético. Es decir, va a estar musculosísimo, pero diabético. Y ese músculo no le va a durar mucho porque si termina siendo diabético va a empezar a perder peso. Y ya sabemos los mecanismos de por qué eso ocurre. Entonces, pila con este detalle que estas dos hormonas y el páncreas como órgano regulador metabólico de la vía carbohidratos es clave, pero también va a ser un órgano esencial en la regulación de los otros procesos metabólicos, porque la insulina también promoverá la lipogénesis, es decir, la síntesis de lípidos, especialmente la síntesis de triacilglicéridos, la síntesis de colesterol. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ok, entonces vean que acá vamos a ir hablando de todo al mismo tiempo. Entonces necesito que literalmente vayan siguiendo el hilo. Porque si usted se pierde un momentico, pierde el hilo de la situación. Por eso es que les digo que es importante acá en estas clases de hilación de metabolismos mantenernos en óptica, ¿ok? Sí, vamos bien entonces. Ok, entonces avanzamos. Aquí vamos a hacer un estudio focal porque tenemos que estudiar dónde va a ocurrir todas estas rutas metabólicas de importancia. Y esa ruta no es más que en el principal organelo metabólico del cuerpo, que es la mitocondria. Esta mitocondria que nosotros vimos por allá en la primera clase, ¿ok? Les hago un recuento rapidito. Es un órgano membranoso que va a estar organizado por dos membranas, una externa y una interna. La externa altamente permeable, la interna impermeable, generando un espacio intermembrana con la misma concentración de electrolitos que el espacio citosólico, pero generando un aislamiento bastante selectivo del medio intramitocondrial. Es decir, la mayoría de los metabolismos oxidativos van a darse dentro de la mitocondria. Es decir, fosforilación oxidativa, beta oxidación, cetogénesis, gluconeogénesis tiene un paso por la mitocondria. Es decir, inicia en mitocondria, termina en mitocondria. ¿Se acuerdan, no? Pero uno de los pocos metabolismos que es oxidativo y se da en citosol es la glucólisis. ¿Ok? Pero el resto, ciclo de Krebs va a darse en mitocondria. Por lo tanto, vean un punto clave, vean a la mitocondria como el hígado de la célula, es decir, como el eje central metabólico de toda la célula, ¿ok? Generando así un punto de encuentro común para todos los metabolismos, para todos, absolutamente todos, ¿ok? Esta es la verdadera Roma del proceso celular, es decir, todos los caminos llevan a Roma, es decir, todos los caminos llevan a la mitocondria, ¿ok? Entonces, es un punto clave que estas enzimas van a estar de manera exclusiva dentro de la matriz mitocondrial y van a estar bien sea acopladas a sus crestas o dispuestas en libertad en la propia matriz mitocondrial. Recuerden que vamos a tener las llamadas partículas F,
que van a ser esencialmente un conglomerado de enzimas ATPasas que van a tener un punto clave, ¿ok? En el proceso de producción de ATP. Además tendremos los complejos proteicos del 1 al 4 de la cadena de transporte electrónico, que van a ser los que van a estar acoplados a la membrana mitocondrial interna, ¿ok? Así como también las lanzaderas, que van a estar directamente acopladas al metabolismo de lípidos. Todas estas son enzimas y procesos acoplados a la membrana interna de la mitocondria. Pero vamos a tener, como les dije hace rato, otras enzimas que van a estar libres en la matriz, como las enzimas acopladas al ácido tricarboxílico, al ciclo del ácido cítrico, pues, al ciclo de Krebs, las enzimas acopladas a la beta-oxidación, la piruvato deshidrogenasa, ¿ok? Mientras que en la membrana mitocondrial externa vamos a tener así las enzimas acopladas a esta región, que son la cilcoacetetasa y la glicerofosfataciltransferasa, que son enzimas importantísimas para lo que es el metabolismo de los tres triglicéridos y obviamente el metabolismo homeostático derivado de las lanzaderas, esenciales para el mantenimiento del metabolismo energético, principalmente a nivel muscular, las lanzaderas del lactato aspartato. ¿Ok? ¿Vamos bien? No estoy hablando en chino, ¿verdad? Ok, buenísimo. Entonces, seguimos. Gente, si tienen alguna duda, algún comentario, algo que aportar, recuerden que estamos en una clase, no en el monólogo del profesor Juan. Y es importante que por favor aporten o digan algo en relación a... Porque, gente, de este tipo de temas uno siempre tiene dudas, siempre, siempre. Cuando uno le ha leído previamente, pues. Entonces, es importante eso, que, bueno, si no tienen dudas ahorita y necesitan como que estudiar para poder procesar, entonces, pueden hacerlas por el grupo. Así que, bueno, pilas con eso. Avanzamos entonces. Consideraciones que debemos tener en cuenta para estudiar integración metabólica. La primera es recordar lo que les dije hace rato, todos los caminos llevan a Roma. En otras palabras, todos los caminos llevan al ácido cítrico, al ciclo del ácido cítrico, ¿ok? Es el foco central de esta clase, es decir, vamos a repasar las rutas anabólicas y catabólicas asociadas a las distintas macromoléculas como las proteínas, ácidos nucleicos, polisacáridos y lípidos, en relación a la integración de la vía central metabólica acoplada a la degradación o anabolismo de glucosa y obviamente los metabolismos derivativos hacia el acetil-CoA y los elementos del ciclo de Krebs para pasar a lo que es la fosforilación oxidativa. Vean algo curioso, en este esquema general podemos ver las rutas rojas que son catabólicas, que vean que todas van o hacia piruvato, en el caso de las proteínas se desvían hacia el piruvato o parten desde el piruvato para la síntesis de aminoácidos, igual que del acetil-CoA. Y lo mismo ocurre con ciertos intermediarios de aminoácidos glucogénicos y cetogénicos que están acoplados a los intermediarios metabólicos del ciclo de Krebs. Pero es importante destacar que al final de todo, lo que necesitamos es un flujo electrónico óptimo que va a activar la cadena de transporte electrónico. Y esta cadena de transporte electrónico es el eje focal, ¿ok? ¿Por qué es el eje focal? Ojo, ven la lámina, me apareció como video pausado. ¿Ven la lámina? Ok. Chévere. Entonces, como les decía, este flujo electrónico es clave porque genera la razón de ser del por qué nosotros somos seres oxígeno dependientes. ¿Sí? Un punto clave. Ustedes nunca se han preguntado por qué nosotros necesitamos el oxígeno para poder sobrevivir. Que a su vez, el oxígeno es una también de las causas por las cuales nos morimos, ¿ok? Porque el oxígeno es un elemento altamente oxidante, ¿sí? Debido a su alta electronegatividad. Pero también es un elemento esencial dentro de nuestros metabolismos. Vean que las rutas metabólicas son tan perfectas, nuestro cuerpo es tan perfecto que ha establecido rutas metabólicas, ha evolucionado en rutas metabólicas tan precisas que una molécula central, como lo es el oxígeno, literalmente genera
el foco esencial al final del proceso metabólico. Por lo tanto, si elimino el oxígeno de todo este resumen, que ojo, es un resumen muy bonito, pero realmente es una cosa mucho más amplia, ¿ok? Pero si yo quito solo una molécula diatómica o mononuclear, como lo es la molécula de oxígeno, hermano, todo esto no tiene sentido. Se detiene la cadena de transporte electrónico, por lo tanto se saturan las enzimas transportadoras, se detiene el ciclo de Krebs y las rutas catabólicas y anabólicas van a empezar a detenerse en cascada una tras de otra. Acto seguido, las células excitables van a empezar a dejar de funcionar. Va a empezar una cadena de literalmente necrosis en el sistema. No es apoptosis porque la ausencia de oxígeno no forma parte del proceso natural, sino que estamos una ausencia abrupta de oxígeno desencadena todo esto. Y es lo que explica lo peligroso de la isquemia. Es lo que explica lo peligroso de enfermedades pulmonares, por ejemplo, los pacientes con EPOC, es decir, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los pacientes asmáticos, los pacientes con neumonía, ¿ok? Es por eso que necesitamos de la función pulmonar efectiva para que el sistema se integre adecuadamente. Y obviamente obtener ese oxígeno del aire, que solo representa un 21% del total del aire que tenemos en el ambiente. Pero vean que es tan perfecto nuestro sistema que a pesar de que no es el mayoritario gas que está en el aire, solo con ese 21% podemos tener una saturación en sangre que va más allá del 94%. Vean lo magnífico que es el cuerpo. Una cosa increíble. Entonces esto genera un punto focal, el oxígeno como eje central de nuestras rutas metabólicas. Entonces, entre el punto, ¿cómo relacionaremos este tema hacia la parte clínica? Fácil, muchachos. Enfermedades, como les dije hace rato, que involucren un aporte deficiente de oxígeno al sistema. ¿Qué va a ocurrir? Nos enfocamos en el último eslabón. Este último eslabón es clave. ¿Ok? Es clave porque si no se da, bien sea por deficiencia en la obtención o por deficiencia en la llegada, porque esa es otra cosa importante. Yo puedo tener un adecuado aporte por vía respiratoria, pero si la vasculatura no está funcionando bien, ¿cómo llega la sangre oxigenada a ese tejido? Y tampoco llega. Entonces, al final del asunto, tenemos que tener una correlación perfecta entre el sistema respiratorio y cardiovascular para generar así una adecuada perfusión de oxígeno al sistema y mantener, obviamente, este equilibrio clave. Porque el hecho de que el oxígeno sea el último sector de electrones de la cadena de transporte electrónico a nivel mitocondrial es el eje esencial de nuestro proceso de homeostasis energética. Entonces, cualquier patología que me involucre la deficiencia, bien sea en el aporte exógeno de oxígeno o en la distribución del oxígeno interno, es causal de alguna falla en un órgano específico. ¿Ok? Porque así como hay infartos agudos al miocardio, también hay infartos hepáticos, también hay infartos musculares, hay infartos cerebrales, ¿ok? Es decir, infartos va asociado a un proceso de isquemia o de bloqueo del aporte sanguíneo directo a nuestro órgano, que conlleva a la necrosis del área irrigada por el vaso sanguíneo. Es por eso que saber anatomía es clave. Porque, por ejemplo, si hablamos del corazón, si yo les digo a ustedes, hubo una isquemia, una trombosis, pues, a nivel de lo que es la arteria interventricular anterior. Yo sé que esa arteria interventricular anterior, por anatomía, es una arteria que deriva de la coronaria izquierda, pero que su área de irrigación va a ser básicamente el septum cardíaco, la cara anterolateral del ventrículo izquierdo y la cara anterolateral, pero desde el lado medial de lo que es el ventrículo derecho. Por lo tanto, una obstrucción en esta arteria involucra que tendremos una afección necrótica en lo que es la cara anterior del corazón a nivel ventricular, lo que conllevará a una deficiencia súbita en la función cardíaca. Y obviamente acoplado desde el punto de vista micro, es decir, desde el punto de vista metabólico, para poder llegar al punto de necrosis tuve que partir de la ausencia de oxígeno en esta ruta metabólica.
lo que conllevará a la cascada de desactivación o básicamente la cascada de patologías o de, mejor dicho, la cascada de parada en retrógrado de las rutas metabólicas que estamos viendo, lo que conllevará en un órgano tan activo metabólicamente como el corazón a sufrir graves daños. Y es un punto clave que también debemos recordar. El corazón, como órgano, sus células, los cardiomiocitos, si recordamos por allá el ciclo celular, lo que vimos en ADN, recordamos que hay células en nuestro cuerpo, chicos, que no se regeneran porque están en las fases de cero del ciclo celular. Y esas células que no se regeneran porque están en esas fases de cero del ciclo celular van a ser nuestras neuronas y van a ser nuestro corazón, nuestros cardiomiocitos. Entonces, imagínense ustedes que yo tenga una necrosis de un órgano que no se regenere, mi hermano. Es por eso que los infartos en órganos tan nobles y tan focales como el corazón o el cerebro son potencialmente fatales. Pero entender eso es entender este proceso, es entender bioquímica, es entender cómo el ciclo de Krebs afecta este proceso. Por eso es que a mí me da mucha risa aquellos colegas que simplemente porque no tienen afinidad con la cátedra dicen, pero es que el ciclo de Krebs no sirve para nada. Es que ¿para qué debemos saber el ciclo de Krebs si eso no nos genera ningún tipo de beneficio desde el punto de vista clínico? Y no saben cuán errados están. Porque la ausencia de oxígeno en un tejido es parar ciclo de Krebs, es parar la fisiología normal de la célula. ¿Ok? Y es obviamente partiendo de este conocimiento entender la manifestación clínica que está ocurriendo en nuestros pacientes. Sigamos viendo. Vamos bien hasta ahora, gente. Entonces, pilas, que acá es donde vamos a verle el queso a la tostada, dijeran por aquí. Aquí es donde vamos a poder visualizar cómo vamos a aportar, cómo vamos a mantener los ejes metabólicos y así poder establecer un eje focal en nuestro proceso de homeostasis energética. Y ahora, pero para mantener esto, entonces allí entran los elementos focales, como los alimentos y obviamente una adecuada fisiología gastrointestinal. Debido a que si nosotros tenemos la alimentación balanceada, nuestro cuerpo tiene una peculiaridad. Y es que la mayoría no, es que tenemos moléculas nutricias que son esenciales. Y recuerden algo clave. Algo esencial involucra que nuestro cuerpo no lo puede producir de manera autónoma, lo que genera la dependencia exclusiva de la alimentación. ¿Ok? Pero no cualquier tipo de alimentación, sino una alimentación que aporte los nutrientes que van a hacer falta, los llamados aminoácidos esenciales, ¿ok? Los llamados micronutrientes denominados vitaminas, ¿ok? Los cuales generarán el aporte focal para el desarrollo óptimo del sistema metabólico. Así que es una integración de todo, del conocimiento bioquímico derivado de las rutas metabólicas, como el conocimiento bioquímico asociado a la correcta composición de los alimentos, ¿ok? Que eso obviamente está más asociado hacia la parte de nutrición y dietética, pero también la parte de la bioquímica es esencial en el conocimiento, ¿ok? Entonces, por un lado, el conocimiento enzimático nos ayuda a comprender qué es lo que ocurre en la cascada de señales, y por el otro lado, el conocimiento ya de la composición de los alimentos nos ayuda a poder orientar a nuestros pacientes y a nosotros mismos sobre qué es lo que debemos y no debemos comer para mantenernos óptimamente estables, ¿ok? Y obviamente eso tiene sus ventajas porque, por ejemplo, hay personas que somos de la generación X, sí, la generación en que yo soy la generación X, los millennials, pues. ¿Qué pasa? Que obviamente tenemos cierta edad y nos vemos a veces más jóvenes. Y yo tengo estudiantes que son de la generación Z, o sea, de su generación, y los paras al lado mío y se ven mucho mayores que yo. Mucho mayores que yo. Y yo soy literalmente como 5 años mayores que ellos, 6 años, hasta 10 años mayores que ellos. Y literalmente la diferencia es clave. Y eso se debe a ciertas prácticas físicas de ejercicios puntuales y también no, Víctor, al buen entendedor, pocas palabras, pero lo que quiero que comprendan es que la parte de los hábitos representan la diferencia focal entre tener un metabolismo óptimo y tener un metabolismo de
hasta esa piedra no cayó en mi techo. Como les dije, estos hábitos que son básicamente generacionales representan la diferencia clave entre el mantenimiento de tu templo. Porque si algo dicen todas las escrituras religiosas, es algo muy clave, tu cuerpo es tu templo, ¿ok? Y por lo tanto, como es tu templo, debes cuidarlo. Y ese cuidado parte desde las actividades de la vida diaria, ¿ok? Desde tus pensamientos, óigase bien, desde tus pensamientos hasta tus acciones, ¿ok? Porque no hay nada más gratificante que tú estar tranquilo con tu conciencia. Eso es un punto focal. Si algo te hace eco o ruido en tu interior, entonces necesitas reflexionar y hacer algo, un cambio en tu sistema para activar tu ruta. Porque la voluntad es clave en estos procesos de mantenimiento metabólico. Porque, ¿qué pasa? Pero bueno, ¿pero qué relación tiene una cosa con la otra? Resulta que el estado mental, y está comprobado científicamente, chicos, con niveles de evidencia tipo A y B, que el estado psicológico y el estado de bienestar condiciona una ruta metabólica, una activación de una vía de aprovechamiento energético más eficiente. Focaliza lo que es un sistema de defensa inmune más adecuado. Es decir, pasa un punto importante. Cuando ustedes están estresados, todos los niveles de cortisol están por las nubes. Cortisol es una hormona esteroidea. Los hormonas esteroideas tienen un punto clave. Ellas van a inmunosuprimir el sistema, ¿sí? Y si a eso usted le aporta malos hábitos alimenticios, mal descanso, le aporta no dormir adecuadamente, le aporta no realizar actividades físicas, comer lo primero que se le pase por el frente, es decir, todos los hábitos que tenemos como estudiantes de medicina, representan un deterioro importante, chicos, en su calidad metabólica, ¿ok? Por eso es que a mí me pasó una epifanía importante cuando estaba viendo historia de la medicina. Yo fui uno de los locos que hace esos saltos grandes. Cuando a mí me dieron mi cambio de especialidad, pues yo inicié por ingeniería química, yo vi embriología, anatomía y bioquímica, las vi juntas, ¿ok? Afortunadamente las pasé muy bien las tres, y también vi historia de la medicina en ese mismo semestre. Yo recuerdo, aquí como anécdota, yo recuerdo haber llegado a la clase, porque las clases eran súper puntuales, a las 7 de la mañana, una cosa súper exigente. Y yo recuerdo que llegaban mis compañeros de clase, que eran obviamente los compañeros de clase que estaban en el semestre 12, 13, y esa gente se veía tan vieja, que yo dije, Dios mío, yo no puedo llegar al semestre 12 y verme así. Yo necesito